todo cambió el día que cumplí 18 años. No por el acontecimiento en sí, sino por un cheque que representaba más que solo dinero, era mi boleto a la libertad de una familia que siempre me había visto como segunda opción. Había pasado toda mi vida viendo a mis padres adorar el suelo que pisaba mi hermano mayor Rafael. Cada sueño, cada capricho, cada interés pasajero que tenía era tratado como oro. ¿Equipo de hockey que costaba miles? Hecho. ¿Materiales profesionales de arte? Por supuesto. ¿Patineta personalizada? ¿Por qué no? No importaba que cada pasatiempo durara apenas 3 meses antes de que pasara a la siguiente obsesión costosa. Creciendo en nuestra casa de Pensilvania, aprendí desde temprano cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. La Navidad, especialmente, tenía una manera de recordarme ese punto. Nunca olvidaré el año en que Rafael cumplió 16, justo una semana antes de Navidad. Nuestros padres le compraron esa increíble computadora para juegos de la que no dejaba de hablar. Debió haberles costado una fortuna. Cuando llegó la mañana de Navidad, todo lo que recibí fue una tarjeta que decía «Feliz Navidad», porque se habían quedado sin dinero. Esa era mi normalidad. Los cumpleaños de Rafael eran grandes celebraciones con regalos caros, mientras que los míos significaban quizás recibir un pequeño pastel y algunos útiles escolares si tenía suerte. Sin fiestas, sin celebraciones, nada especial. Solo otro día en el que intentaba no sentirme invisible en mi propia casa. Así que cuando mis padres me sentaron en nuestra sala de estar apenas unos días después de mi graduación de preparatoria, supe que algo no andaba bien. Mamá estaba haciendo esa cosa que siempre hace cuando intenta actuar casual, alisando su blusa una y otra vez como si pudiera arrugarse de repente si se detenía. «Marisa», dijo ella, con la voz goteando una dulzura inusual, «hemos estado pensando. Pronto cumplirás 18 años, y es un momento importante. Queremos hacerte una fiesta apropiada». Casi me ahogo con mi café. ¿Una fiesta? Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Esto tenía que ser algún tipo de broma. Papá asintió, luciendo extrañamente entusiasmado. «Sí, cariño. Invitaremos a toda la familia, haremos una verdadera celebración». Me quedé ahí sentada mirándolos a ambos, tratando de descifrar qué juego estaban jugando. Mis padres no cambiaban repentinamente su forma de ser sin una razón. Algo definitivamente estaba pasando, podía sentirlo en mis entrañas. ¿Por qué ahora?, pregunté cuidadosamente, observando sus rostros. Nunca antes han querido hacerme una fiesta. Mamá agitó su mano con desdén, como si estuviera espantando años de negligencia. Bueno, te estás graduando de la preparatoria, pronto irás a la universidad. Es diferente ahora, te estás convirtiendo en adulta. Asentí lentamente, pero todo esto se sentía mal. La manera en que estaban actuando, su repentino interés en celebrar mi cumpleaños, todo era demasiado conveniente. Pero no podía precisar exactamente qué era lo que realmente tramaban. Durante los siguientes días, realmente comencé a emocionarme por la fiesta. Tal vez los había juzgado muy rápido. Después de todo, me acababa de graduar con honores y pronto me iría a la universidad. Seguía encontrando a mamá al teléfono, hablando en tonos bajos sobre los preparativos de la fiesta, ordenando un pastel elegante, planeando decoraciones, armando listas de invitados. Incluso papá parecía involucrado, pasando horas limpiando el patio trasero y finalmente arreglando esos muebles tambaleantes del patio que había ignorado durante años. Una tarde, encontré a mamá en la cocina, rodeada de notas de planificación de la fiesta. ¿Necesitas ayuda?, ofrecí. Ella saltó como si la hubiera atrapado haciendo algo malo, rápidamente juntando los papeles. No, mi amor, dijo ella, con la voz extrañamente tensa. Queremos que esto sea una sorpresa. Solo concéntrate en disfrutar tu día especial. Intenté preguntar por Rafael, mi hermano dorado que no había respondido mis mensajes en más de una semana. La voz de mamá alcanzó ese tono artificial agudo que conocía demasiado bien, por supuesto que viene. No se perdería el gran día de su hermanita. Pero algo en su tono se sentía falso, ensayado. 2 días antes de la fiesta, todo finalmente tuvo sentido. Estaba bajando las escaleras por agua cuando escuché a mis padres hablando en la cocina. Normalmente no soy de las que escuchan a escondidas, pero algo en el tono urgente de papá me hizo congelarme en lo alto de las escaleras. Arturo,
¿Estás seguro de que todo será perfecto? La voz de mamá estaba tensa por la ansiedad. Tu madre es muy particular con estas cosas. Mi corazón se detuvo. La abuela Juana venía. Ella vivía en Massachusetts y raramente nos visitaba, no la había visto en casi 2 años. Pero a diferencia de mis padres, ella sí me veía. Realmente me veía. Era la única que señalaba lo injustamente que me trataban en comparación con Rafael. Gabriela, tenemos que hacer que esto funcione, respondió papá, su voz pesada por la desesperación. Mamá necesita ver que estamos haciendo un esfuerzo con Marissa. Ya sabes cómo se pone con respecto a cómo tratamos a los niños. Lo sé, siseó mamá. Siempre está hablando de cómo favorecemos a Rafael, y no podemos permitirnos molestarla ahora. ¿Ese dinero que nos dio el año pasado es lo único que nos mantiene a flote? Sus voces bajaron más, pero había escuchado suficiente. Todo encajó en su lugar con brutal claridad. Esta fiesta no se trataba para nada de celebrarme, se trataba de poner un espectáculo para la abuela Juana. Estaban tratando de convencerla de que eran buenos padres que trataban a ambos hijos por igual. Todo se trataba de asegurar su línea de vida financiera. Me deslicé hasta sentarme en el escalón superior, con la garganta apretada por la decepción. ¿La peor parte? Ni siquiera estaba sorprendida. Solo cansada. Cansada hasta los huesos de no ser nada más que un accesorio en la actuación de vida familiar perfecta de mis padres. La mañana de mi cumpleaños amaneció con voces flotando desde afuera, el tono de mi madre asquerosamente dulce, como azúcar artificial. A través de la ventana de mi habitación, vi a la abuela Juana bajarse de su práctico Toyota Camry, y mi corazón dio un pequeño salto. Me puse ropa rápidamente y bajé corriendo las escaleras, casi chocando con papá en el pasillo. En el momento en que la abuela me vio, su rostro se iluminó con un calor genuino, algo que se sentía como un fresco trago de agua en el desierto de sonrisas falsas en el que había estado viviendo. Abrió sus brazos ampliamente, y prácticamente corrí hacia ellos, respirando su familiar aroma a galletas recién horneadas y ese suave jabón de lavanda que siempre usaba. «Aquí está mi hermosa niña», dijo, abrazándome fuerte. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con verdadero orgullo, no del tipo manufacturado que mis padres habían estado practicando. «Déjame verte bien. Ya graduada de preparatoria. ¿Qué sigue para ti, mi amor?» Nos movimos a la sala, donde mamá había arreglado los muebles para que parecieran sacados de una revista de decoración. Me senté junto a la abuela en el sofá mientras mis padres se posaban nerviosamente en el borde de sus asientos, como actores esperando su señal. Bueno, comencé, tratando de ignorar la intensa mirada de mi madre. De hecho me aceptaron en varias universidades. 2 de ellas me ofrecieron lugares. «Eso es maravilloso», la abuela apretó mi mano. «Cuéntame sobre ellas». «La Universidad Estatal me ofreció una beca completa», expliqué, viendo a mis padres asentir con aprobación. Luego dudé. «¿Y luego está la Universidad Brighton?» Mis padres pensaban que esta opción estaba descartada. Es una escuela privada muy prestigiosa, pero la matrícula es de unos $25,000 al año. La abuela Juana asintió pensativamente, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. No dijo nada, pero algo en su expresión me hizo preguntarme si ya estaba formando planes propios. Mientras los invitados comenzaban a llegar, la tía Jimena, el tío Javier, mis primos, amigos de la familia, mamá corría por todos lados jugando a ser la anfitriona perfecta mientras papá se encargaba de la parrilla en el patio trasero. Pero una persona estaba notablemente ausente, Rafael. Intenté llamarlo 3 veces, pero cada intento fue directo al buzón de voz. Cuando le pregunté a mamá sobre él, dio una excusa vaga sobre que estaba ocupado con su concesionaria de autos pero que, definitivamente encontraría tiempo para felicitarme más tarde. La fiesta estaba en pleno apogeo a media tarde. El patio trasero se llenó de charlas y el olor a comida a la parrilla, pero no podía quitarme la extraña vibra que venía de mis padres. Seguían revoloteando alrededor de la abuela Juana como satélites ansiosos, asegurándose de que su vaso estuviera siempre lleno y su plato nunca vacío. Estaba terminando un pedazo de pastel de cumpleaños cuando la abuela Juana se levantó repentinamente, golpeando su tenedor contra su vaso. Las charlas se apagaron mientras todos se volvían para mirarla. Ese momento, ese único momento, lo cambiaría todo. Me gustaría decir algo,
anunció la abuela, su voz llevando a través del patio con tranquila autoridad. Todos guardaron silencio, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Hoy estamos celebrando no solo el cumpleaños número 18 de Marisa, sino también su aceptación en la universidad. Me sonrió con tanto orgullo genuino que sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Marisa, cariño, te he visto crecer hasta convertirte en una mujer increíble. A diferencia de algunas personas, hizo una pausa significativa, y vi a mis padres moverse incómodamente en sus sillas. Siempre has trabajado duro y nunca has dado nada por sentado. Los dedos de mamá estaban destrozando nerviosamente una servilleta de papel hasta convertirla en confeti. Vi los pedazos revolotear hasta el suelo como nieve, marcando los momentos antes de que todo cambiara. Cuando me contaste sobre tu aceptación en la Universidad Brinton, continuó la abuela, alcanzando su bolso, pude ver cuánto querías ir allí, aunque pensabas que estaba fuera de tu alcance. Sacó un sobre, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por eso he decidido darte un regalo especial. Caminó hacia mí y me entregó el sobre. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro había un cheque, y cuando vi la cantidad, pensé que estaba viendo mal. Parpadeé y miré de nuevo. $100,000, anunció la abuela a la multitud atónita. Suficiente para cubrir tu matrícula en la Universidad Brinton. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que estallara el caos. La tía Jimena dejó escapar un jadeo que podría haber absorbido la mitad del oxígeno del patio. El tío Javier comenzó a aplaudir, y pronto todos se unieron. Mis primos estaban gritando y vitoreando, pero yo solo me quedé ahí sentada, mirando el cheque a través de lágrimas que no dejaban de caer. Esto no era solo dinero. Era libertad. Era oportunidad. Era alguien finalmente diciendo, tú importas. Tus sueños importan. Te mereces esto. Abuela, logré decir entre lágrimas, levantándome para abrazarla. No puedo creer, muchísimas gracias. Por el rabillo del ojo, capté las reacciones de mis padres. No estaban aplaudiendo. El rostro de mamá se había puesto pálido, como si hubiera visto un fantasma, y papá lucía como si lo hubieran golpeado con un ladrillo. Estaban susurrando entre ellos, con las cabezas juntas, ocasionalmente lanzando miradas al cheque en mis manos. En ese momento, me di cuenta de que no estaban viendo mi oportunidad, estaban calculando lo que acababan de perder. El resto de la tarde se sintió surrealista. Pasé la mayor parte hablando con la abuela Juana sobre sus días universitarios, absorbiendo sus consejos sobre la vida en el campus. Por primera vez, alguien en mi familia estaba realmente emocionado por mi futuro, no el de Rafael, no lo que yo podría hacer por alguien más, sino mi propio camino hacia adelante. Cuando la abuela Juana se fue a la mañana siguiente después del desayuno, abrazándome fuerte y prometiendo llamar pronto para hablar sobre los planes universitarios, vi su auto desaparecer calle abajo todavía sin poder creer lo que había sucedido. El cheque se sentía como si estuviera quemando un agujero en el libro donde lo había escondido, un símbolo tangible de posibilidad. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba tu determinación justo cuando crees que has encontrado tu camino. Esa noche, Rafael finalmente apareció. Entró sin tocar, luciendo como si hubiera estado chupando limones, su ropa de diseñador arrugada y círculos oscuros sombreando sus ojos. Sin abrazo, sin tarjeta, ni siquiera un regalo simbólico, solo un murmurado, feliz cumpleaños, hermana, mientras se dirigía directamente a la cocina donde nuestros padres estaban esperando, dejándome parada sola en el pasillo como un fantasma en mi propia casa. La atmósfera durante la cena esa noche era tan densa que podrías haberla cortado con un cuchillo. Rafael estaba sentado frente a mí, encorvado en su silla, jugando con su teléfono como un adolescente malhumorado en lugar del empresario exitoso que decía ser. Papá se aclaró la garganta varias veces antes de finalmente hablar, cada sonido como una campana de advertencia. Marisa, mi amor, comenzó, dejando su tenedor con un cuidado exagerado, necesitamos tener una discusión familiar seria. Tu hermano ha estado pasando por un momento difícil. Su negocio de la concesionaria, bueno. Los bancos me están respirando en el cuello, murmuró Rafael, finalmente levantando la vista de su teléfono, su rostro demacrado. Tomé algunos préstamos para expandir el negocio, pero el mercado se desplomó, y ahora quieren su dinero de vuelta. No pude evitar burlarme, el sonido amargo en mi garganta. ¿En serio? Porque tu Instagram muestra que estabas de vacaciones en Hawái apenas el mes pasado.
Chicas diferentes en cada foto, por cierto. Mantente fuera de mis redes sociales, espetó Rafael, su rostro enrojeciendo. Eso no es asunto tuyo. Cálmense, los dos, interrumpió papá, pero podía ver el patrón familiar formándose, Rafael actuando mal, papá corriendo a suavizar las cosas. Marisa, esto es serio. Tu hermano podría perderlo todo. Empujé mi plato hacia adelante, mi apetito completamente desaparecido. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Mamá y papá intercambiaron una de sus miradas cargadas, el tipo que dejaba claro que habían ensayado esta conversación, probablemente mientras yo dormía tranquilamente, creyendo que finalmente había conseguido un respiro. Bueno, cariño, dijo mamá, su voz dulce como la miel de esa manera que siempre significaba problemas, la familia siempre ayuda a la familia. Eso es lo que siempre te hemos enseñado, ¿verdad? Mi sangre se heló mientras comenzaba a entender hacia dónde se dirigía esta conversación. El familiar peso de las expectativas familiares se asentó sobre mis hombros, pero esta vez, algo se sentía diferente. Tal vez era el cheque arriba, o tal vez finalmente había llegado a mi límite. Pensamos, continuó papá, su voz cuidadosamente medida como si estuviera desactivando una bomba, que el dinero que te dio la abuela podría realmente ayudar a Rafael a salir de esta situación. Los miré con incredulidad, las luces de la cocina de repente demasiado brillantes, demasiado duras. Años de recuerdos pasaron por mi mente, todos los cumpleaños olvidados, las navidades vacías, los logros que pasaron desapercibidos mientras cada estornudo de Rafael era celebrado. ¿Quieren que le dé a Rafael mi dinero para la universidad? No era una pregunta. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Tiene perfecto sentido, intervino Rafael, repentinamente animado, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa encantadora que siempre había usado para salirse con la suya. Mi negocio está establecido. Es más importante que algún título universitario que quizás ni siquiera uses. Ese dinero es para mi educación, protesté, mi voz elevándose a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. La abuela me lo dio específicamente para Brinton. Tienes una beca completa en la estatal, contrarrestó mamá, como si estuviera ofreciendo un compromiso razonable. Aún puedes ir a la universidad, pero Rafael necesita este dinero ahora. No. La palabra salió firme y clara, sorprendiéndome incluso a mí con su fuerza. Ese dinero es mío. La abuela me lo dio. El cambio en sus rostros fue instantáneo, como máscaras cayendo para revelar algo feo debajo. Papá explotó de su silla, su mano agarrando mi muñeca como un tornillo. Me jaló lejos de la mesa, ignorando mi grito de dolor. Te irás a tu habitación ahora mismo, gruñó, arrastrándome hacia las escaleras. Su rostro estaba rojo con una furia que nunca había visto dirigida hacia mí antes. Y te quedarás ahí hasta que entres en razón. Ni siquiera pienses en llamar a tu abuela. Si le dices una palabra de esto, estás fuera de esta casa para siempre, ¿me entiendes? Te desconoceremos. Esa noche, acostada en mi cama, escuchando el murmullo enojado de voces abajo, toqué mi muñeca donde papá me había agarrado. Los moretones se estaban formando, pero no eran solo marcas físicas, eran la prueba final de lo que mi familia realmente pensaba de mí. No era nada más que un recurso para ser usado, un plan de respaldo para los fracasos de Rafael. A las 5 de la mañana, había tomado mi decisión. A veces la cosa más valiente que puedes hacer es salvarte a ti misma. Me moví como un fantasma por mi casa de la infancia, empacando mi vida en una mochila en la oscuridad antes del amanecer. Acta de nacimiento, tarjeta del Seguro Social, diploma de preparatoria, todos los documentos que probaban que yo existía más allá de ser la hermana de Rafael. Mi laptop fue la siguiente, seguida de algo de ropa y artículos de tocador. Los $300 que había ahorrado de mi trabajo en la biblioteca se sentían como todo y nada en mi cartera. El cheque de la abuela, mi futuro, estaba seguramente guardado en un libro que había estado leyendo, escondido entre páginas que hablaban de otras chicas encontrando su valor. La casa estaba oscura y silenciosa excepto por los ronquidos de papá desde la habitación principal. Conocía cada tabla del piso que crujía de memoria, 18 años de caminar de puntillas alrededor de los sentimientos de otras personas me habían enseñado eso. Evité el tercer escalón que siempre gemía, agarré mi cargador de teléfono de la sala y tomé algunas barras de granola de la cocina. Lo básico para sobrevivir.
El aire de la mañana golpeó mi rostro como una llamada de despertar cuando me deslicé por la puerta trasera. Parada allí en nuestro patio trasero, mirando la casa en la que había crecido, sentí algo cambiar dentro de mí. Este lugar nunca había sido realmente mi hogar, había sido un escenario donde yo interpretaba el papel secundario en el show de Rafael. Ahora era tiempo de que mi propia historia comenzara. En la estación de tren, mi teléfono comenzó a zumbar como un nido de avispas enojadas. El rostro de mamá apareció en la pantalla, rechazar. Rafael, rechazar. Papá, rechazar. Los mensajes comenzaron a inundar mi teléfono, cada uno con un sabor diferente de manipulación. ¿Dónde estás? Regresa a casa ahora mismo. Estás siendo ridícula. Piensa en tu hermano. Si no regresas inmediatamente, te arrepentirás. Apagué las notificaciones y compré un boleto a Massachusetts. El tren no saldría por otra hora, así que me senté en la cafetería de la estación, mi mochila apretada contra mi pecho como un escudo, sobresaltándome con cada sonido. Cada persona que entraba hacía que mi corazón se detuviera. ¿Era papá? ¿Rafael? Pero nadie vino. Era tarde en la tarde cuando finalmente llegué a la casa de la abuela Juana. La vista de ella parada en la puerta, sus ojos abriéndose con sorpresa, hizo que toda mi compostura cuidadosamente mantenida se quebrara. Marisa. ¿Qué pasa? Me hizo pasar rápidamente, su mano cálida y firme en mi hombro. Tu padre me llamó esta mañana. Dijo que te habías fugado con algún muchacho, que estabas planeando desperdiciar el dinero de la universidad en fiestas y... Eso es mentira, las palabras explotaron de mí como una presa rompiéndose. Querían que le diera el dinero a Rafael. Su negocio está fracasando, y trataron de forzarme a darle mi fondo universitario. Cuando me negué, toqué mi muñeca donde los moretones se estaban formando, flores oscuras floreciendo en mi piel. Me encerraron en mi habitación y me amenazaron con desconocerme si te lo decía. El rostro de la abuela se transformó de preocupación a una furia atronadora en un instante. Sin decir palabra, sacó su teléfono y marcó el número de papá, poniéndolo en altavoz. Mi corazón latía con fuerza mientras sonaba. ¿Arturo? El acero en su voz era algo que nunca había escuchado antes. Sí, Marisa está aquí. Oh, gracias a Dios, la voz de papá crujió a través del altavoz, goteando falso alivio. Mamá ha estado actuando mal, inventando historias. Ahórratelo. Las palabras de la abuela cortaron las suyas como un cuchillo. Me contó todo. Sobre el negocio fracasado de Rafael. Sobre ustedes tratando de robar su fondo universitario. Sobre sus amenazas. Mamá, está mintiendo. Solo está siendo dramática. Dije que te lo ahorres. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. He observado durante años cómo han favorecido a Rafael, cómo lo han malcriado mientras descuidaban a Marisa. Los he ayudado financieramente una y otra vez, esperando que cambiarían. Tomó un respiro profundo, y en ese momento, vi de dónde podría haber venido mi propia fuerza. Bueno, ya terminé. Desde este momento, pueden considerar terminado mi apoyo financiero. Y llamaré a mi abogado mañana para actualizar mi testamento. Tú y Rafael no verán ni un centavo. Colgó, luego se volvió hacia mí, su rostro suavizándose como nubes abriéndose después de una tormenta. Te quedarás aquí conmigo hasta que empiecen las clases, dijo firmemente. Y no te preocupes por nada. Vivir con la abuela Juana era como entrar en un mundo diferente, uno donde finalmente podía respirar. Cada mañana, me despertaba con el aroma del café y lo que fuera que estuviera horneando. Su especialidad era el pay de manzana, pero también hacía unos muffins de arándanos increíbles. Ayudaba en la casa, haciendo limpieza y lavandería, no porque ella lo pidiera, sino porque quería contribuir de alguna manera. Caímos en un ritmo fácil juntas, compartiendo comidas, viendo películas viejas, hablando de todo y nada. Mi teléfono seguía zumbando con mensajes de mis padres y Rafael, intentando cada plataforma que se les ocurría, llamadas, mensajes de texto, Facebook, Instagram, incluso LinkedIn. Sus mensajes iban desde la manipulación emocional hasta el enojo y la manipulación. Los ignoré todos. El verano pasó tranquilamente, como un suave arroyo lavando años de dolor. Finalmente,
agosto llegó, y era tiempo de comenzar en Brinton. La abuela me ayudó a mudarme a mi dormitorio, haciendo mi cama con sábanas frescas y arreglando mis cosas justo como debían estar. Mi compañera de cuarto Marina parecía agradable, y por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente emocionada por mi futuro. El primer mes de universidad fue un torbellino de nuevas experiencias. Las clases eran desafiantes pero fascinantes, estaba haciendo amigos, e incluso me había unido al periódico del campus. Por primera vez, no estaba viviendo en la sombra de Rafael, era solo Marisa, encontrando mi propio camino. Entonces un martes, mi asesora residente tocó a mi puerta. Marisa, tus padres están aquí. Están esperando en la cafetería del campus. Mi estómago se hundió, pero sabía que esta confrontación era inevitable. Algunos capítulos necesitan cerrarse antes de que otros nuevos puedan comenzar. Los encontré sentados en una mesa de la esquina, ambos luciendo algo desinflados comparados con la última vez que los había visto. La luz de la tarde que entraba por la ventana resaltaba las nuevas canas en el cabello de mamá, las líneas más profundas alrededor de los ojos de papá. Marisa, mamá extendió su mano hacia la mía, pero mantuve las mías firmemente en mi regazo. ¿Te ves bien? ¿Qué quieren?, pregunté, yendo directo al punto. La confianza en mi voz me sorprendió, era increíble lo que unos meses de libertad podían hacer. Papá se movió incómodamente, su café sin tocar. Nosotros, queríamos disculparnos. Estuvimos mal al tratar de tomar tu dinero para la universidad. Estuvimos mal al amenazarte. Estuvimos mal en muchas cosas. Esperé, sabiendo que había más. Siempre lo había con ellos. Esperábamos, continuó papá, su voz cuidadosamente medida, que tal vez podrías hablar con tu abuela sobre su testamento. Ya no estamos pidiendo tu dinero, pero... No, dije simplemente, sorprendida por lo fácil que era decir esa palabra ahora. Si quieren arreglar las cosas con la abuela, tendrán que hablar con ella ustedes mismos. No me voy a involucrar. Intercambiaron miradas frustradas. Marisa, sé razonable, comenzó papá. Estoy siendo razonable. Por primera vez en mi vida, me estoy poniendo a mí misma primero. Recogí mis cosas, lista para irme. ¿Saben qué es gracioso? Cuando querían mi dinero para la universidad, era, la familia ayuda a la familia. Pero ustedes nunca me ayudaron. Nunca. Solo funciona en una dirección con ustedes, ¿no es así? 2 meses después de comenzar mi primer semestre, recibí una llamada de la tía Jimena. Me dijo que el negocio de Rafael había fracasado por completo, le debía cientos de miles a los bancos. Se había mudado de vuelta con nuestros padres, quienes estaban gastando sus ahorros para el retiro para ayudarlo con sus deudas. Incluso estaban hablando de hipotecar la casa por segunda vez. Más tarde esa semana, la abuela llamó para decirme que mis padres se habían presentado en su puerta, suplicando ayuda con las deudas de Rafael. Ella se mantuvo firme, diciéndoles que esta era la consecuencia de años de malcriar a Rafael mientras me ignoraban a mí. A veces escucho actualizaciones a través de varios parientes, papá tomó un segundo trabajo, mamá está vendiendo sus joyas, y Rafael, fiel a su forma de ser, compró un nuevo iPhone mientras vive sin pagar renta a costa de ellos. Pero sentada aquí en mi dormitorio universitario, mirando mis calificaciones perfectas y el artículo que acabo de publicar en el periódico del campus, sé que tomé la decisión correcta. Cada vez que escucho sobre las dificultades financieras de mi familia, una pequeña parte de mí se siente culpable. Pero entonces recuerdo todos esos años de favoritismo, todas esas navidades con solo una tarjeta mientras Rafael recibía regalos caros, todas las veces que descartaron mis logros mientras celebraban los más pequeños logros de Rafael. Ahora estoy prosperando en Brinton, haciendo amigos, obteniendo excelentes calificaciones y planeando un futuro que yo elegí. Mientras tanto, ellos están lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Lo último que supe es que Rafael estaba hablando sobre alguna nueva idea de negocio, y mis padres todavía estaban de alguna manera tratando de encontrar formas de financiarlo. Algunos patrones son difíciles de romper, supongo. Pero yo me había liberado de esos patrones, gracias al regalo de la abuela y su fe en mí. A veces el paso más difícil no es solo defenderte a ti misma, es continuar de pie incluso cuando todo el mundo parece estar jalándote hacia abajo. Y eso es exactamente lo que planeo seguir haciendo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que el regalo de la abuela no era solo sobre el dinero.
Se trataba de alguien finalmente viendo mi valor cuando mi propia familia no podía o no quería. A veces los actos más grandes de amor vienen disfrazados como gestos simples, como una abuela creyendo en los sueños de su nieta lo suficiente para luchar por ellos. Todavía tengo momentos de duda, generalmente tarde en la noche cuando el campus se queda en silencio. Pero entonces recuerdo algo que la abuela me dijo sobre los muffins de arándanos esa primera mañana en su casa: la parte más difícil de defenderte a ti misma no es el momento en que lo haces, son todos los momentos después, cuando tienes que seguir de pie. Ella tenía razón, por supuesto. Y aquí estoy, todavía de pie, todavía aprendiendo, todavía creciendo. Mi historia no es sobre venganza ni siquiera sobre justicia, es sobre finalmente tener el coraje de escribir mis propios capítulos, en mis propios términos. La semana pasada, obtuve una en mi examen final de periodismo, y mi primer pensamiento no fue, me pregunto qué calificación sacó Rafael en sus exámenes, o, ¿esto hará que mamá y papá estén orgullosos? Fue simplemente, yo hice esto. Yo. Y tal vez esa sea la transformación más grande de todas. A veces la cosa más valiente que puedes hacer es elegirte a ti misma, incluso cuando todos los demás te están diciendo que te conformes con menos. No es egoísta, es supervivencia. Y gracias a una persona que creyó en mí lo suficiente para ayudarme a creer en mí misma, ya no solo estoy sobreviviendo. Finalmente, estoy verdaderamente viviendo. Si estás ahí afuera sintiéndote invisible en tu propia familia, si estás luchando por defenderte, si tienes miedo de elegir tu propio camino, debes saber que no estás sola. A veces la familia que encontramos, como mi abuela Juana, puede darnos la fuerza para convertirnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Y si esta historia tocó algo en ti, por favor dale un me gusta para ayudar a otros a encontrarla también. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y suscríbete para más historias sobre familia, verdad y giros inesperados del destino.